¿Quedó Maestro, claro el comentario? yo, Sí, sí, ¿sí me escuchó? sí, te escucho. Ok. Sí, tengo una duda ahí en cuanto a qué específicamente se refería Pablo, porque, pues, perdón, ¿a qué se refería en Mateo? Si era que se hacían eunucos por causa del reino de los cielos, entonces no entraría como la esterilidad, porque pues, yo siento que lo decía porque hay personas que, bueno, yo he conocido, ¿ah? Y Sí, me imagino que sí, muchas personas que prefieren o no sienten la necesidad quizá de casarse, o sea, se sienten bien andando en la obra del Señor y ya de cuenta que pues ahí Pablo en Corintios que decía que cuando uno se casa pues tiene que preocuparse y ya no nomás puede dedicarse al Señor, sino agradar también a su esposa. claro. Entonces, Sí, en específico, no sé si se refería a, a no tener hijos o de plano no tener ninguna relación matrimonial para dedicarse de lleno al Señor. sí, sí, eso era, no tener ninguna relación. Así Ok, es, claro. completamente dedicado al Señor. Eso es. Sí, sí, Fer, así es. Así es, no es el ejemplo, pero, por ejemplo, los sacerdotes, según esto, no se casan por eso, ¿no? Pero eso no ha impedido que tengan hijos. Es la abstinencia, ¿no? Sí, pero me refiero en el caso de ellos, ¿no? O sea, que Ah, los no, pues sacerdotes no ellos, se casan, no sé si ya les estén permitidos, ¿no? Porque están consagrados al Señor en todo, ¿no? Sí, Hipocresía. pero, ¿eh? Es hipocresía. Sí, yo pero creo que hay de todo. eso no es cierto, ¿no? O sea, eso Por no es eso, cierto por por todos eso, los casos que hemos visto, ¿no? por eso Sí, Pablo sugiere que mejor se casen, ¿verdad? así Que no es. tenga el don de Contingencia, ándale, pues mejor que se casen para para que que no se no, esté quemando, dice. exactamente, porque más tiene que ver con la abstinencia que con la reproducción, ¿verdad? Sí, sí, Ujú, exactamente. Sí, 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 ok. porque aún así, o sea, pueden tener ese deseo y todo, o sea, no, está hablando de la abstinencia completa, total, Yes. sí, total. En el caso de los eunucos era para Moral y que física, ¿no? no embarazaran, ¿verdad? A las reinas, a Ujú. las doncellas, porque pues era el harén del rey, ¿no? Exactamente, era no verlas, no tocarlas, no desearlas, mantenerse totalmente aparte Así, de ellas. sí, Ujú. así es. Sería la Yo abstinencia pienso, desde moral y física, ¿verdad? O sea, ajá, completa. sí, yo pienso que más por la precaución, ¿no? O sea, al saber, porque aún así, o sea, podía tener el deseo y todo, ¿sí? Pero eran las reglas, ¿no? Eran las reglas que estaban ahí, ¿sí? Pero Yo este creo que, eunuco al parecer no estaba así, ¿va? Según yo algunos creo que por comentarios. eso la vasectomía no entra, no entra. Yo creo Ah, no, 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 que no, 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 eso no, no, porque la eso no. vasectomía es, pueden tener relaciones. Y yo Así creo es, que no era no entra. tocarlas, como dicen, no tocarlas, no Así meterse es, con ellas para así nada. Así, es, así así es. es. Así es, no, la vasectomía no, nada tiene que ver, nada tiene No, que ver. era O sea, quedar me impotente. refería y lo que se Quedar, refiere ajá, Mario era al impotentes. hecho de una manera de Sí. quedar, o sea, así, ¿no? Pero no, no, eso no impide, no, claro que no, claro Por que no. eso no es la vasectomía. No, pues no pueden entrar los que se hayan hecho la vasectomía dentro de los eunucos, pues no, claro que no, no tiene nada que ver eso, ¿va? Ok, en Del el cambio pueblo de físico. Israel no se permitía esto, ¿sí? En el pueblo de Israel no se permitía esto. Ok, también como un dato. Regresamos. Ok, no hay dudas, ¿verdad? Ya de lo que hemos estado platicando. No. Ok, No. dice, se predecía con respecto al Mesías que había de morir llevado al matadero, como las ovejas que se ofrecían en sacrificio, que habían de morir injustamente, pues se le había de condenar siendo inocente.
que había de morir con toda paciencia sin abrir la boca, no solo como cordero delante del que lo trasquila, sino también como oveja delante del ejecutor. Aquí vemos que nunca se dio un ejemplo de paciencia como el Señor Jesús, callado cuando lo insultaban, callado cuando lo maltrataban, ¿sí? Por eso es que dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, ¿sí? Ya hemos escuchado las características de una oveja, ¿sí? Una oveja siempre, aún en adulta, es una oveja indefensa, no es agresiva. Por eso lo comparan con las cabras, porque las cabras sí son agresivas, ¿sí? Entonces aquí lo describe de esta manera, ¿sí? Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Y todo esto, o sea, lo iba estudiando o lo iba leyendo sin entender el etíope, ¿sí? Luego en el versículo 34, dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Sí? Era, como dice aquí, una pregunta atinada, como si dijese, esperaba el profeta ser usado y abusado de esta manera, como solían serlo los profetas, o está hablando de otro profeta. Y aquí vemos que el modo de recibir las buenas instrucciones es hacer buenas preguntas, ¿no? Como las que están haciendo ustedes, ¿sí? Entonces, Felipe conocía las escrituras, es enviado a alguien que hay que enseñar, hay que orientar. Habrá gentes en las cuales ustedes le compartan y hay gente que no sabe ni lo que es la salvación. No sé si ustedes han tenido esta oportunidad de platicar con gente que cuando uno le dice de la salvación, o sea, se queda, pues sorprendida, ¿no? O sea, cuando tú le dices, ¿quieres ser salvo? Con, no sé, 30, 40 años de religiosidad, no sabe lo que es ser salvo. Nunca ha escuchado esta palabra, ¿sí? Y tal vez la quiera saber, a ver, ¿dónde dice en la Biblia de salvo? ¿Sí? Porque la gente cree que por haber nacido y con una religión, háblese cuál, o sea, él tiene ese derecho o ese acceso a que un día estará con Dios. No sabe cómo, pero cuando tú lo empiezas a inquietar con las palabras que te pone el Espíritu Santo, ¿sí? Sobre qué es la salvación y qué es lo que tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia dice que soy un pecador o una pecadora y que es necesario. Y luego la pregunta, pues, ¿de qué me voy a salvar? Pues yo no me siento en peligro. Y son cosas que tenemos que explicarle porque, como les decía, Jesús tenía diferentes métodos para alcanzar a la gente, ya los vimos, ¿sí? O sea, este es un diferente método que usa el Señor para alcanzar a ese etíope, ¿sí? Entonces, las circunstancias que nosotros vivimos cuando llevamos el plan de salvación o las buenas nuevas, siempre van a ser diferentes. La reacción de la gente va a ser diferente y a veces quiere muchas respuestas. Y si no las tenemos a la mano, pues entonces nos vamos a ver en un problema, porque hay gente que te debate, hay gente que te habla de su religión, ¿sí? Tan solo, miren, ayer fuimos a ver la película, mi esposa y yo, que se llama Muéstrame al Padre. No sé si alguien la vio ya. No. No, se la recomiendo. No sé si ya mañana vaya a estar, creo que nada más era lunes y martes o domingo, ¿sí? Se llama Muéstrame al Padre. Es una película, más que una película, es como un documental, ¿sí? Donde la gente, hay varios tipos de gentes, unas que tenían al padre pero ausente, otros que nunca tuvieron al padre.
Pero en la sala casi en la mayoría de las películas que ustedes van al cine, que las pasan en el cine, o sea, estábamos yo creo 8 personas o 9 personas. Esa es la razón por las que Cinépolis, o sea, quita las películas porque la gente no va, ¿sí? Yo se la recomiendo, véanla. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero decirles? Maestro, Sí, maestro, creo que va a estar hasta el día 13 de octubre, porque me ojalá. mandaron un folio de descuento y me mandaron decir que quizás la dejaban hasta el 13 de octubre y que Ojalá les Dios mandara quiera. el folio a las personas que quisieran ir para que les hicieran el descuento. Ajá. Al rato se los paso. ¿A qué voy con esto, con el comentario? ¿Por qué lo saco? Porque le decía a Cristina, le decía a mi esposa, fíjate, los católicos, o sea, ellos dicen que son cristianos, ¿sí? Y la pregunta, ¿dónde están? Ujú. Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? O sea, mi pregunta es, ¿dónde están? Pues si ellos dicen que creen en Dios y que creen en Jesús, mi pregunta es, ¿dónde están? Y bueno, ya no me voy, ¿dónde están los cristianos? ¿Verdad? Porque muchos no se enteraron, pero vayan a ver, está muy, muy buena. Y mi pregunta es esa, o sea, ¿dónde están? No dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, pero ahora me pregunto, y si dijeran, es que está la película de la obra y no sé quién de Guadalupe, les aseguro que la fila estaría hasta H-E-B. Sí. Entonces, es una gran mentira, ¿sí? Es una gran mentira lo que están viviendo. Por el simple hecho de que hablan de Jesús como el Salvador, ahí ya se dan la vuelta y dicen, no, yo no quiero nada, ¿sí? Y cada día me entra más la duda a mí, o sea, ¿dónde estaba yo? ¿Sí? Yo no niego que hay católicos muy, pero muy pegados a la Biblia, ¿sí? Pero yo digo, es para que estuviera lleno, ¿no? Pues están hablando de Dios, están hablando de Jesús, ¿sí? ¿Y saben qué? Porque no entienden claramente qué es la salvación. Para ellos la salvación es la primera comunión. Eso es, por eso le llaman primera comunión. ¿Y qué pasa aquí? Que a esa edad no tienen todavía uso de razón. A veces a los 6 años ya hicieron la primera comunión. O sea, si alguien se acuerda de eso, o sea, pues me acuerdo, pero no porque haya confesado a Jesús. Yo no me acuerdo de haber confesado a Jesús. ¿Sí? Entonces, tenemos que decirle a la gente la verdad, ¿sí? O sea, tú no vas a ser salvo por una Lupe, por una María, o por un San Martín de Porres, o por un no sé quién, son cientos, ¿sí? Hay una gran mentira que la gente está viviendo. Entonces, punto medular, la salvación, el arrepentimiento, la salvación y la conversión, ¿sí? Eso es lo que tenemos que estar predicando nosotros el día de hoy, para que la gente entienda, o sea, que no puede ir a Dios, ¿sí? Que no puede ir a Dios, no puede ir al Padre, ¿sí? O sea, por eso le tenemos que mostrar nosotros, como dice la película, el título, mostrarles al Padre, ¿sí? Mostrarles al Padre. Y es una película, es un documental cristiano muy, pero muy bueno, con muchos testimonios, ¿sí? De lo que Dios ha hecho en las personas, ¿sí? Tenemos que mostrarle al Padre, a las personas, ¿sí? Tenemos que mostrarles quién es el Padre, quién es Jesús, ¿sí? Y nada más, el Espíritu Santo, ¿sí? Y es lo que tenemos que mostrar. Entonces yo salí no decepcionado, pero sí con una reflexión, ¿sí? De decir, bueno, ¿dónde están estos cuates? ¿Dónde están estas mujeres? ¿Dónde están estos que dicen? Que dicen que es lo mismo la iglesia evangélica que la iglesia católica, porque eso dicen. Hay que demostrarles que no es lo mismo. No es lo mismo. Y han tratado de imitar las alabanzas y las adoraciones de acá de la iglesia a la católica para que la gente no se vaya, pero no es por convicción, ¿sí? Sino es por conveniencia, ¿sí?
Entonces, estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Muy cerca de la venida de Jesucristo y la gente se está perdiendo, ¿sí? La gente se está perdiendo. Entonces, tenemos que reflexionar en este punto, y era lo que Felipe estaba haciendo con el eunuco, ¿sí? Ok, comentarios. No hay, ok. Pues que ellos tienen la convicción de que van al cielo por medio de sus rosarios y de todas esas cosas, entonces como que ellos ya tienen asegurada la salvación según ellos, pero no con la verdad de la palabra. Porque dice, todos vamos al cielo. ¿Ya? Sí. Es que Entonces, creen que por Lo que pasa es que así se es enseñado. O sea, cuando yo estudié toda mi vida desde kinder hasta prepa en colegio de monjas y no te enseñan, pues, o sea, no, pero no, yo creo que es porque no lo conocen o no sé, pero, Sí. o sea, no, es diferente, pues, es no sé, se enfocan en otras cosas. Sí, sí. O sea, ellos se apoyan mucho en los auxilios espirituales, como son los rosarios, como son las misas, como son eso, ¿verdad? Ellos les llaman auxilios espirituales que van a llevar a la persona, o sea, a Dios, a una mentira, una equivocación. El eunuco no andaba equivocado, pero él le faltaba todavía esa parte de conocimiento, el cual le dice, ¿cómo voy a ser enseñado si nadie me enseña? Entonces la gente, ¿cómo va a ser salva si nosotros no vamos? ¿Sí? O sea, ese es el punto, ¿sí? Yo, La gente tiene algo, pero le falta, o sea, la parte como Felipe fue y le dijo, a ver, ¿qué estás leyendo? ¿Sí? ¿Qué estás leyendo? ¿Sí? Y hay palabras bien importantes que ahorita vemos, o sea, versículos bien importantes cuando la gente declara que Jesús es el Salvador, ¿sí? Cuando declara que Jesús es el Salvador. Y aquí vemos en esto que le está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué estás leyendo? ¿Sí? O sea, ¿qué conocimiento, no? Pero, pues, el eunuco no, nada más no. ¿Va? Entonces, aquí vemos que, en el versículo 35, dice, entonces Felipe abriendo su boca, ¿sí? Y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Punto, al grano. Este es Jesús, el Jesús que te presento, Jesús el Salvador, Jesús el Consolador, Jesús la esperanza, ¿sí? Felipe aprovecha la oportunidad para explicarle el gran misterio del evangelio con respecto a Jesucristo, ¿sí? Obviamente crucificado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El mundo toma el nacimiento y el sacrificio de Jesús como fiestas patronales, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que se dice del mensaje de Felipe, es todo, ¿sí? Y este es un ejemplo de cómo hablar bien de las cosas de Dios, comenzar por una buena base y seguir con un propósito, o sea, bien definido. No vamos a contener con la gente, porque a veces hay gente que quiere hacerlo, pero nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros vamos a ir al grano, o sea, qué es y qué es lo que necesita la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita la persona? Y aquí vemos este recorrido, ¿sí? Y aquí vemos que en este versículo, ¿sí? Dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y siguiendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Sí? Dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Sí? El eunuco es bautizado en el nombre de Cristo. Es la modesta petición que el eunuco presenta a Felipe para que lo bautice.
¿sí? Y siguiendo por el camino llegaron a cierta agua, ¿sí? Aquí vemos que el eunuco tenía de alguna manera conocimiento, ¿no? ¿Sí? Y pues esto trae el pensamiento del eunuco al ver agua, no al ver una pileta de agua, no, al ver agua, ¿sí? Pues él dice y se anima, ¿no? Sí, se anima. Entonces, pues aquí vemos que el eunuco no sabía por cuánto tiempo estaría Felipe, o sea, no sabe, no sabía con él y por lo tanto, si a Felipe le parecía bien, bueno, pues era aprovechar la oportunidad que se le presentaba de cumplir con la ordenanza del Señor. Qué rápido fue el eunuco para reconocer a, a Jesús a través del Evangelio, ¿sí? A través de lo que le estaba comentando Felipe, ¿sí? Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, bien animado, ¿sí? Bien animado, ¿sí? Aquí el eunuco o el etíope expone su deseo de ser bautizado ahora, en ese instante, a no ser que Felipe pueda mostrar la causa por la que ésta no puede llevarse a cabo. La mayoría de las cosas es imprudente precipitarse, pero en la dedicación a Dios es precioso darse prisa y no demorarla porque el tiempo presente es el mejor tiempo. ¿Ah? Cuando tú ves que la persona está siendo tocada, o sea, no dejes nada a mañana. Si está ahí, adelante, ¿va? Si la persona dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, espérame mañana y mañana vengo. No, ya, ¿sí? Ya en ese instante, o sea, Felipe está diciendo, ok, todo lo que vas a hacer, órale, aquí está. Y vamos a darle para adelante, ¿sí? Por ahí, ¿alguien quería participar, Fernando? Sí, ahorita que mencionas ese pasaje, a mí me Ajá, enseñó mucho ese día y me acuerdo que usted lo compartió el día cuando yo me bauticé en Agua Viva, Playa Hermosa. ajá, Yo escuchaba sobre otra, pero yo tenía la convicción, o sea, yo nomás quería tantito donde hubiera bautizo, si no fuera en mi congregación, obviamente Agua Viva, me congrego en Agua Viva Madero, pero fuiste yo con soy de Mata nosotros, de ¿verdad? Albana. ¿Perdón? Fuiste con nosotros, ¿no? Sí, El día que pero, fuimos. Ajá, exactamente. Y de hecho sí. usted me bautizó ese día. Y pues personas me decían, no, que espérate que bautizo, pero no, yo decía donde fuera, o sea, hubo en Playa Hermosa, me avisaron y me fui hasta allá a bautizarme. Yo tenía la convicción, entonces con una persona, yo escuché, ¿verdad? No me metí, o sea, Ajá, que me pidieron mi opinión, que le mencionaban esto a esta persona. No sé si a la persona quizá la veían, como que andaba y no andaba, pero esa persona decía, yo le dije, pues hay que bautizarnos, o sea, vamos a darle. Y decía, no, pues sí, yo también sí quiero bautizarme y todo. Entonces, pues hubo otras personas que le dijeron, no, es que espérate no sé, que te sientas segura. Entonces yo dije, pues, sí. ¿en qué parte de la Biblia viene esto? Y le empecé a explicar y fui con eso. Ahora sí me causó como un celo con esas personas y fui con eso y le dije, si ni Felipe le pudo responder al eunuco cuál era la razón para que no se bautizara en ese momento que había recibido a Jesús, ellos, Ujú. ¿qué razón me dan de que esa persona no se bautice ahorita mismo? Entonces fue como que dijeron, no, pues es verdad, o sea, que se bautice, pero simplemente usé las escrituras y eso a mí me enseñó bastante, de ahí aprendí porque ahora sí que hay personas y realmente cristianos ya maduros que sí tienen esa mentalidad de que no, pues hasta que él sienta en su corazón y Sí, sienta bautizarse, o sea, es una obediencia y es por emoción, por amor, ¿verdad? sí, sí. Así es, definitivamente estaba la oportunidad, ¿no? Y pues dijiste donde sea, Pueblo Viejo, Tampico Alto, donde sea, pero yo me bautizo, ¿no? O sea, Ella agua. así es, había agua y mucha agua, ¿no? Así como el eunuco, ¿no? Sí, de esos, Y eso es, ¿no? de esos Este, quisiéramos 200. ajá, sí, 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 sí. O sea, hay gente a veces que, ha habido gente que no es de aquí y dice, oye, quiero irme, pero me quiero bautizar. O sea, no le va a decir, pues espérate hasta que vaya ahí en Agua Viva y que pongan la alberca o que
No, pues si te vas a ir, vámonos a la playa de una vez, ¿no? O sea, Sí. y ahí te bautizas, ¿no? Porque hay ese deseo de su corazón. Por eso el etíope dice, bueno, aquí está, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el impedimento? No, hombre, pues nada, o sea, adelante, si hay esa convicción. Felipe no se esperaba eso del eunuco, ¿sí? No se lo Yo creo que esperaba, hasta se quedó, simplemente. ¿Eh? hasta se quedó pensando, ¿no? Yo me imagino así de que, bueno, pues sí, a ver qué impedimento puede haber. Porque era, Pues yo sí, creo que a lo mejor primera vez que alguien tan rápido así de bautízame ya. sí, Y no sí, encontró sí. ningún impedimento. Pues no, el sorprendido fue Felipe, ¿no? No el etíope, ¿no? Pero es la manera en que Dios nos sorprende, ¿no? O sea, que la gente está así, ¿sí? Y cuando fuimos allá a Playa Hermosa, hubo otra persona también que me decía que quería bautizarse, y después ya no sé, pues, ya no lo pude localizar, pero sí hubo varias personas, y pues no hay ningún impedimento, ¿no? Y eso es lo que aquí, Felipe le dice, ¿no? Pues ahí hay agua, pues vámonos de una vez, porque para luego es tarde, ¿no? ¿Sí? Y sí es cierto, o sea, lo que dice Fer, a veces la gente dice, pues, no sé, o sea, siendo cristianos, ¿sí? Con muchos años, ¿sí? No sé, pues, voy a orar, o sea, voy a orar. Ujú. ¿Cómo, hombre? Pues, sí. O sea, no, ¿sí? Entonces no hay esa convicción, ¿sí? No hay esa convicción de que, sí, a veces no está el momento y bueno, la gente le dice, ¿no? Bueno, espérate, pero, y esas personas están atentas a ver cuándo es la fecha y todo, ¿no? Sí, y esto pasó, ¿no? Entonces, la única disposición que le requirió Felipe, ¿no? Si crees de todo corazón, bien puedes, ¿sí? Si crees. Se has de creer con todo el corazón lo que dice Romanos 10:9 hasta el 10:10, ¿no? Porque dice, pues con el corazón se cree para justicia, ¿no? Entonces, el eunuco prácticamente hizo su confesión de, de fe, ¿sí? Y se dijo el eunuco, que hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con eso, con eso estaba reconociendo, ¿verdad? Con eso estaba reconociendo que él era. Acuérdense cuando, cuando Jesús le está dando todas esas pruebas a Natanael, ¿qué le dice Natanael? Ya cuando le dice, ¿sabes qué? Te vi debajo de la higuera. ¿Qué le dice Natanael a Jesús? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, estaba reconociendo a Jesús, ¿sí? ¿Qué le dijo el de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús? ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Cuando estés en tu Ajá, gloria. Que iba a estar con él en el día en el paraíso. así es. O sea, estaba reconociendo que él era Jesús. El otro no, ¿sí? Dijo, de cierto, hoy estarás en el paraíso. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento, en el último instante, en el último aliento de su vida, dijo, tú eres el Señor, tú eres Jesús, ¿sí? Así como Natanael, no, verdaderamente tú eres el Mesías, tú eres Jesucristo. Y así le eunuco, ¿no? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hasta el día de hoy, confesamos eso, los que creemos, ¿sí? O sea, pero ¿qué era ya previo el eunuco o el etíope? Ya era un sincero adorador del Dios verdadero, o sea, ya había sido tocado, ¿no? Pero nada más le faltaba ese paso, ¿no? Y hay gente que le falta dar ese paso. Hay gente que Pastor, busca a Dios, hay gente que hace la lectura, hay gente pero que le falta ese paso, ¿no? Hay gente, yo no sé si han conocido, hay gente con, con un conocimiento previo, pero no se atreve a dar ese paso porque cree caer en una religión. yo ¿Sí? hoy me encontré a una señora en el súper, soy gris, Sí. y yo soy de las que siempre ando corriendo, haciendo las cosas corriendo. Entonces Ajá. llegué, me estacioné y entro corriendo al súper
con la bolsa y entro y le digo la del jamón y me voy a las carnes y voy y pongo la charola del pan y todas están haciendo y yo ando haciendo otra cosa que en verduras y nomás pasa a recoger las cosas. Y en eso se acerca una señora ya grande, bueno, digo grande, ya mayor, y muy, muy, muy bonita, arregladita, y de repente se me queda viendo, y yo me doy la vuelta y me le quedo viendo porque me toqué así de frente con ella. Me causó mucha ternura y me dice, se me queda viendo y me dice, ¿me podrías dar para completar una comida? Y luego le digo, sí, claro, le digo, y me le quedo viendo. Dice, ya una señora me dio 20 pesos. Le digo, ¿y cuánto te falta? Y ya. Y entonces yo la vi muy alegre y le digo, y empecé, no sé cómo, estábamos hablando, ella me pidió para la comida y yo saqué el dinero y le di y me dice, me dijo algo como que la Virgen o no sé qué, y yo la dejé que hablara y me le quedo viendo pero no sé por qué le puse las manos así en los brazos con una ternura y le digo, no, madrecita, le digo, al que le puedes pedir solamente es al Padre, a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ama tanto, tanto. Le digo, mira, tienes tanta fe en Él que tú te viniste con la convicción y la fe de que aquí tú ibas a entrar para tu comida, ¿sí o no? Y se me queda viendo así y me dice, sí. Le dije, pues esa misma fe es la que Dios te da y es el amor que tú le tienes a Dios, pero no es de la manera que tú estás pensando. Y se me queda viendo y me dice, ¿eres cristiana? Y entonces yo le dije, sí, y yo amo a Jesús con todo mi corazón y con todo mi amor, le digo, y al Padre Eterno también por haberme rescatado y haberme salvado, y empieza, pero yo así bien rápido como un perico hablando, así, no, 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 no. Y la pobre señora estaba así y me dice, le digo una cosa, le digo, sí, y luego me dice, hace mucho tiempo, hace años, yo me bauticé en una iglesia sabática. Y entonces yo me le quedo viendo y no sé por qué. Y le dije, ¿por qué te avergüenzas de Jesucristo, madre? Digo, ¿por qué te avergüenzas de él? Y se me queda así viendo y me dice, me hace así que no. Le digo, pues entonces no vuelvas a mencionar lo que me dijiste, sino di que gracias a nuestro Señor Jesucristo y al Padre, le digo, te está dando el alimento, el techo y la salud. Lo más importante es la salud. Todo el tiempo menciona a Dios en primer lugar y a su Hijo Jesucristo. Y no sé qué me dio porque se le pusieron sus ojitas así como llorosas y dije, ay Dios, ¿qué le dije? Que no la hablé bien o algo. Yo me empecé a sentir así mal. Y digo, ay, discúlpame, le digo, pero es que tengo bastante prisa. Le digo, pero recuerda siempre que Dios te ama y nunca te ha dejado sola. Y el día que tú aceptaste ese bautismo, tú lo aceptaste a Él. Entonces tú eres hija de Él. Y nomás se me queda así viendo, así como de que me dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Me decía así muchas veces y yo, amén, 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 amén. Por el súper andaba yo, amén, amén. Y yo decía, ay, Dios mío, perdóname si la gente piensa que estoy loca, pero bueno. Y en eso anduve pensando, después yo sola me quedé pensando, ay, no. Y así ando en el súper, en el tianguis, en el mercado, en todos lados así ando. Y todos los días me pasa algo con personas diferentes. Y a mí me gusta mucho así. Muy bien. Pero Muy bien, bien, bien. Gracias por tu comentario. Qué bueno.